Buenas, soy el estudiante Gonzalo Villalba Maguiña y hoy les vengo a presentar sobre mi exposición sobre la línea de tiempo de las edificaciones en el Perú desde el virreinato hasta la actualidad. Bueno, empezaré con el tema que es la arquitectura religiosa en Lima. La arquitectura religiosa en Lima presentaré primero la Catedral de Lima, que fue construida en 1540 y se ubica en la Plaza Mayor de la ciudad de Lima. Al fundarse en Lima, Francisco Pizarro destinó un solar a la iglesia, haciendo que Sinchipuma renunciara a sus bienes en papel certificado por un notario, para que la expresión del sitio elegido en la iglesia no significara una usurpación de dominio. La catedral fue edificada en el lugar donde estuvo el adoratorio inca del Puma Inti y el palacio del príncipe cusqueño Sinchipuma, descendiente directo del Inca Sincherroca. Mm, Ahora voy a escribir su fachada. La fachada principal tiene estatuas de los apóstoles y el nicho central contiene el Sagrado Corazón de Jesús. También en Lima con la frase Plus Ultra. Junto a la catedral se encuentra la capilla del Sagrario, una de las más antiguas de Lima, y el palacio arzobispal, que fue sede del gobierno eclesiástico de Lima. Y ahí podemos ver unos cortes de planos y elevaciones que se da como el corte longitudinal que se puede mostrar en la foto, corte transversal que se puede mostrar en la foto y elevación lateral que se puede mostrar en la foto y elevación de perfil. En su interior, al iniciar el recorrido por la catedral, se distribuye en tres partes, que es tres naves y también cuatro partes que serían 14 partes que serían las 14 capillas en sus laterales. La nave central está decorada con 53 imágenes por interior de santos talladas en madera. El diseño de la misma fue planteado por el arquitecto español Pedro Noguera en el siglo XXI. El espacio de ceremonia cuenta con un púlpito de estilo neoclásico decorado con imágenes de San Juan el Evangelista y un cordero que lleva consigo una cruz. Este espacio ceremonial cuenta con cuatro estatuas de santos en sus respectivos laterales. Tiene un sistema constructivo que en las estructuras actualmente son de madera debido a los sucesivos movimientos sísmicos que se ocasionaban en esa zona. Sin embargo, esta estructura no está expuesta ya que no se podía derrumbar, ya que como se ven en los cortes pilares, estos están recubiertos con mortero de yeso. Pero aún así el acabado no resulta uniforme, ya que se puede ver ondulaciones de asentamiento de arena y partículas de forma heterogénea. La catedral resalta en el perfil urbano principalmente por sus dos torres que se encuentran a lo alto, ya que son lo que resalta más, ya que las edificaciones adyacentes son más altas que en la época virreinal, en la cual la mayoría de las viviendas eran solo dos niveles y la catedral resaltaba completamente en los ejes de las naves y laterales. Contiene tres calles y tres cuerpos. Bueno, y continuando con la siguiente edificación, sería la iglesia de San Francisco de Lima, construida en el año 1535. La iglesia de San Francisco de Lima de Jesús se sitúa en el cruce de la tercera cuadra de Girón Ancash en la calle San Francisco, por eso el nombre, y con la primera cuadra del Girón Lampa que se ubica en la calle Soledad. Bueno, para empezar, su portada principal, que son los elementos, niveles, cuerpos, parte del desdoblamiento de sus diseños en dos sectores notoriamente diferenciados en cuanto al tratamiento de la decoración del volumen, de la distribución de los componentes. Distinguimos en varias diferencias. En la portada secundaria, en los elementos y cuerpos niveles, se da la inscripción grabada en las encostas del arco de la entrada, como se puede ver, indica el nombre del autor y la fecha de esta hermosa portada franciscana. Tiene relación con los dibujos de Dieterling que fueron aducidos por Gasparini. Y se reducen los frontosillos semicirculares colocados sobre dos ejes contiguos de columnas y los adornos entremezclados, situados en los lados de los primeros pináculos. Tienen pilastras como modillones en lo alto como soportes del segundo cuerpo en las portadas barrocas limeñas del siglo XVIII. Después se da la conformación del segundo pequeño cuerpo de esta portada lateral que conduce a su pleno desarrollo en la tendencia a rodar hacia la apertura del entablamiento.
Bueno, sus torres y sus campanarios se encuentran en lo más alto de la iglesia y que son más notorios en ese lugar, ¿no? Que pueden haber sido construidos bueno, se pueden haber sido construidos como apoyo para ponerlo encima del campanario. Por regla general se colocan muchas torres, pero no todos tienen que estar juntos, sino también hay veces que se encuentran alejados de esa torre, ¿no? Los campanarios van separados en este caso. Algunas, ya que mayormente encima de las torres van los campanarios y que se encuentran dentro, ¿no? Los campanarios se encuentran dentro de las torres, porque llaman más la atención de la iglesia o las construcciones. La planta de esta iglesia es donde se da cualquier tipo de celebración, ya que es algo diferente a los demás que se realizan en diversas organizaciones. Dentro de este se encuentra la iglesia en su interior. Cerrando el área externa que rodea la iglesia, se encuentra la formación de la planta, y para que sea seguro para todos, este tipo de tiene su propio uso de trabajo, ya que recorren el camino en el que las personas irán caminando por todo el lugar y, y verificando cuáles fueron lo que construyeron, ¿no? Las personas que construyeron la iglesia y los monumentos que se realizaron adentro. Para llegar al atrio principal. En el atrio principal, ¿para qué sirve? Sirve mayormente para el acceso a las iglesias, es decir, como la entrada que te lleva al centro o al lugar donde vas a entrar a la iglesia, ¿no? Mm, También, ya que este atrio principal se relaciona, como se llama, con el patio porticado, que se encuentra situado a los pies de la iglesia y que se usaba para acceder a la misma, que se encuentran señalizados con columnas, como se puede ver ahí en la planta, en la foto de la planta, eh, y cadenas, ya que se le considera un lugar sagrado. También se le denominaba como patios pórticos que se encuentran en sus alrededores, que es lo que resalta más en el interior. Bueno, ahora hablaré sobre la arquitectura religiosa en provincias. Mm, la gran edificación sería la Iglesia del Triunfo. La Iglesia del Triunfo fue empezado a construir en 1729 y terminó la construcción en 1732. Bueno, la Iglesia del Triunfo es una iglesia católica que, junto a la catedral y la Iglesia de la Sagrada Familia, forma el complejo catedralico de la ciudad del Cusco, que se encuentra en Perú. Está ubicado al lado norte de la catedral, en la plaza de armas de dicha ciudad. El complejo ocupa un área de 3.918 metros cuadrados y es el monumento religioso más importante del centro histórico del Cusco, ¿no? Bueno, para empezar con lo arquitectónico, eh, la portada principal que tiene esta iglesia tiene dos laterales que están tapadas posiblemente desde su inauguración, de- desde que la vieron, y en cada lado de la puerta, sobresaliendo de la línea, la fachada, se dan dos columnas corintias, que sobre un pedestal común adosado al edificio y culminan en un falso entablamento modulando un frontón triangular, que el tímpano incompleto, que sería el vértice superior, en cuyo lugar está una ventana, y en cada una de las puertas laterales hay jambas y un arco doblados. Junto y afuera de las jambas corre una moldura vertical, a manera de una falsa columna que termina en un frontón parecido al existente en la puerta central, y en cuyo vértice hay un espacio libre ocupado por una especie de medallón cuadrado. Esta iglesia de Triunfo fue construida con piedra andesita, y este fue uno de los materiales principales para construir esta iglesia de Triunfo, ¿no? Y sobre la base del primigenio templete está unido con su cúpula, que está hecha de piedra, otro material que se encuentra ubicada en el centro, que estaba formada por cuatro pilares cruciformes que se levantan sobre los pedestales para sostener cuatro arcos de medio punto, de cantería, que soporta la estructura de la cúpula central. Por ahí podemos ver unas imágenes de cómo es la planta de esta iglesia del Triunfo, y cuáles fueron las etapas de las edificaciones de esa catedral, que se da como una iglesia primitiva, luego una iglesia primitiva 2, explicando, y se da el sismo de 1650 y la catedral. Luego la catedral en 2669, y el conjunto catedralico en la primera mitad del siglo XVIII. Bueno, el siguiente es
La edificación es la Catedral de Trujillo. La Catedral de Trujillo, o también conocida como Catedral Basílica de Santa María, que es la catedral y principal iglesia de Trujillo. Claro, es la que más resalta en Trujillo entre las iglesias, ¿no?, del Perú, que su construcción duró mayormente como 19 años, desde 1147 hasta 1666. Y en 1917 fue elevada a la categoría de basílica menor por el Papa Paulo VI. Tiene un estilo barroco similar a la de San Francisco de Lima, que fue construida en 1147 a 1116 y finalmente construida por Francisco Balboa, que se tiene una edificación frente a la plaza de armas en donde destacan las portadas. La portada central es de 3 cuerpos y las portadas son de 2 cuerpos, teniendo 2 calles laterales y la nave central. Teniendo también una característica, una iglesia con planta en forma de cruz latina, que es lo más importante, que destacando las 2 naves laterales en la nave central. Centrado al altar de la iglesia y el interior destacar la nave central y 2 naves laterales, y en las columnas también se pueden ver. Bueno, su fachada se caracteriza mayormente por sus 3 puertas, como corresponde a las iglesias de este tipo, como se puede ver en la imagen de la derecha, ¿no? Y un mediano patio, también llamado atrio, cercado por muros bajos con balaustrada de madera. Se localiza entre la calle y el frontis de la catedral. Las 3 puntas decoradas con portadas se alzan majestuosas, imponiendo en la portada central la atracción visual, pues, pues su estructura y decoración comienza desde la parte baja, donde pedestales sostienen columnas pareadas hasta llegar al remate superior, cuyo frontón ovalado sostiene una escultura. Y aquí podemos ver una fotografía arriba a la derecha, sobre la planta, que es de tipo cruz latina de la Catedral de Trujillo, ¿no? Bueno, continuando, ahora me voy a la arquitectura en Lima de 1895 a 1927, eh, también dándose el Art Nouveau. Bueno, como edificación ejemplar que voy a presentar sería la Casa de Couret, que es un estilo de Art Nouveau, que se ubica en el Jirón de la Unión, en la antigua calle comercial de Lima, encontrándose así en la Casa Couret, que ese edificio estuvo desde 1906, ya que este mayormente se encargaba del estudio de fotografías, Adolphe Dubreuil, que fue sucesor del francés Eugenio Couret, que llegó a Lima en 1865. Bueno, esta casa Couret fue diseñada por el arquitecto Enrique Ronderas, y su fachada puede calificarse como neo-rococó por la decoración de sus balcones con aplicaciones Art Nouveau, en donde su superficie muestra un contraste de luces y sombras, como se puede ver en la foto. Bueno, la casa ocurrió fue un magnífico estudio fotográfico que mayormente se usó para este tipo, ¿no?, para ese tipo de cosas, ¿no?, para fotografías, que fue de 3 pisos, con ambientes decorados elegantemente y un fino inmobiliario donde se dio trabajo de fotografías, dando uso a esto, que se dedicaba principalmente a esto, ¿no? Bueno, esta casa ocurrió se usó principalmente, como ya dije, como estudio de fotografías, como se llama, que resalta como las esferas de los primas en sus balcones y en los demás que está en el edificio, teniendo una simetría, tomando los círculos principalmente, sacándolos de las flores como decoración principal para el edificio, continuando con la naturaleza y sacando de ello, y usándolos en sus construcciones como la decoración principalmente, y en su exterior y en el interior. Sé cómo el recorrido ayuda a todas las cosas que se pusieron para dar no solo el decorado en el exterior, sino también en el interior, y viéndose así hermoso para los turistas. Bueno, ahora continuando con la edificación, la siguiente sería la Casa Batlló. La Casa Batlló es un edificio de obra del arquitecto Antonio Gaudí, máximo representante del modernismo catalán, que se trata de una remodelación integral de un edificio previamente existente en el solar, o que fue obra de Emilio Sala Cortés, que está situada en el número 43 del Paseo de Gracia de Barcelona. Bueno, Gaudí diseñó el proyecto de remodelación de la Casa Batlló a los 52 años, cuando ya había superado las modas historicistas de mediados del siglo XIX, y su estilo arquitectónico había trascendido el mero academicismo para reflejar una visión personal de la arquitectura, gran originalidad y sello innovador. Bueno, para empezar, arquitectónicamente su fachada se hizo con piedra arenisca de Montjuic tallada,
según superficies regladas en forma alabeada. Las columnas tienen forma ósea con representaciones vegetales, ¿no? Como pueden ver en la imagen. Y para el interior del edificio, Gaudí diseñó unos accesos en la planta baja bien diferenciados con 3 portales, y uno de acceso a las viviendas, otro para la tienda y otro para las cocheras, siendo el primero de hierro y vidrio y los otros dos de madera, resaltando así estos materiales en la construcción en estas partes del interior de la casa. Y el remate del edificio es la azotea, o sea, al final, es lo más resaltante, que de 300 metros cuadrados, a la que se accede desde el desván mediante unas escaleras de caracol. Para la fachada, Gaudí utilizó elementos constructivos típicamente modernistas como cerámica, el vidrio, piedra, el hierro, forjado con un extraordinario resultado. Bueno, ahora me voy a la arquitectura moderna brutalista. Para presentar la edificación como ejemplo sería el Museo de la Nación, que fue construido en 1998. El Museo de la Nación fue un museo arqueológico y uno de los más grandes del Perú, que se ubicó en el edificio complejo administrativo del sector público. Pues creo que fue encargada en 1970 mediante un concurso público por el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada para alojar el Ministerio de Pesquería. Este proyecto fue ganador de estilo brutalista. Bueno, el museo buscaba generar un espacio que sea el gran conservador del patrimonio peruano, es decir, objetos de antigüedad que lo hicieron de nuestros antepasados, ¿no? Que presentando así miles de piezas originales correspondientes a las diferentes épocas de la historia del Perú, que fueron llevados de época por época, de las cuales obtuvo a través de investigaciones arqueológicas, ya que este museo contiene como más de 2.500 piezas históricas de arte de la época virreinal y republicana, entre las que destacan colecciones del arte colonial, popular y contemporáneo, sumando un total de 15.500 piezas, que cuenta con una señalización respectiva y acorde a su circulación en la primera planta, contando con muros cortina muy bien orientados, ya que permiten el ingreso y la renovación del aire. Al mismo tiempo iluminan los lugares que como se encuentran ¿cómo se llama? En estos tipos de planos, ¿no? De una forma tan natural. Bueno, su estructura de este edificio superó las verdaderas necesidades de la institución pública, ya que cuando fue convertido en Museo de la Nación con sus 4 pisos de exposición, que se convirtió en uno de los museos más grandes del Perú, y su acabado brutalista, como puede ser, que fue afectado hace unos años cuando se intentó pintar sus paredes. Una campaña en los medios de comunicación detuvo este intento, eh, que siendo una arquitectura expresionista y racional, sin ornamentación, ya que era monumental. ¿Por qué? Porque mostraba edificios grandes, de grandes dimensiones, y el material usado en ese edificio fue el concreto, siendo este llamado la nueva piedra del siglo XX y su monumentalidad comparada con los grandes sitios arqueológicos. Bueno, continuando, la siguiente edificación sería el Banco de Crédito de Sede de Miraflores, que inició su construcción en 1988 y terminó en 1990. Bueno, este edificio fue diseñado y construido por la firma estadounidense arquitectónica entre los años 1988 y 1990, por Bernardo Fort Brescia y Laurinda Spiar. Fueron una pareja de arquitectos principales que consiguen vender una idea importante para el edificio emblemático de la firma en el Perú. Y este volumen que otorga hacia los 3 frentes un área verde, la ciudad continuando con el carácter verde del lugar, en vez de nivelar una zona de lote para edificar. Los arquitectos optaron por aprovechar la topografía de este lugar variada y así enfatizar la oposición entre la forma tan geométrica del volumen y la topografía accidentada de la falda del cerro, sobre la que el edificio se ha posado. Sin tocar el terreno se apoyan sobre pilotes que en la parte delantera son de doble altura, lo que revela una fachada corbusiana con enormes columnas cilíndricas que recuerdan la arquitectura mussoliniana del Adanteum o el Eau de Roma. Bueno, el edificio es de una forma cuadrada, con una planta de 110 por 110 metros, con uno de los lados removido para permitir que penetre al espacio central. Como se puede ver en la primera imagen de abajo, se puede ver la planta, ¿no? También tiene una colina existente que generan el contraste y la discrepancia deliberada, ¿no?, entre la intención de simetría del volumen
y en forma de anillo cuadrado y la ruptura del mismo en uno de sus lados, ¿no? Que responde al cerro y la ruptura que genera este volumen en el terreno. Y así se abre hacia el cerro para dejarlo entrar. Hay un efecto de carácter escenográfico, interrumpiendo la edificación en los 4 niveles y tratando las caras de facetas quebradas. Como si la tortura se hubiera producido por un alud, y en conjunto la abertura lograda conecta visualmente el patio con el cerro de fondo. Bueno, ahora me voy al estilo internacional. Eh, los 5 puntos de arquitectura Villa Savoye Villa Savoye de 1929. Bueno, la Villa Savoye fue construida en 1929. La Villa Savoye es un edificio situado en Poissy, a las afueras de París, que fue construido en 1929 y proyectado por Le Corbusier, que fue uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Y la Villa Savoye es considerada como el paradigma de la arquitectura internacional y de la nueva manera de construir edificios de viviendas del siglo XX, así como de los 5 puntos para una nueva arquitectura desarrollada por Le Corbusier. La Villa Savoye es una casa diseñada en base a un paseo arquitectónico. Su experiencia está en el movimiento entre los espacios. No es hasta que uno se familiariza con las peculiaridades sutiles que el movimiento y las proporciones de los espacios evocan una sensación de monumentalidad dentro del suburbio parecido. Bueno, al entrar al sitio, la casa parece estar flotando por encima del paisaje, ¿no? Ya que soportada por delgados pelotes que se confunden con la línea de árboles del fondo. El nivel inferior contiene los programas de servicio de la casa, que fue uno de los aspectos más interesantes de esta casa, eh, que es la fachada, ¿no? De vidrio curvo del nivel inferior, que está concebida para coincidir con el radio de giro de los automóviles del 1929, para que cuando los dueños manejaran por debajo del volumen pudiesen entrar al garage con un leve giro del volante. Que podemos ver ahí la foto en Google Earth, como se puede ver, ¿no? La Villa Savoye y su ubicación. Bueno, una vez dentro de esta iglesia se hace claro que el juego entre el espacio público y privado, generalmente las habitaciones que se dan en la casa son relativamente privadas, como se puede ver, el lugar de la Villa Savoye, la construcción es muy cerrada, con espacios abiertos como ventanas, ¿no? Y también había terrazas y en el exterior como que fueron comunitarias, que se separa del estar por una ventana del corredero. Esta noción de las áreas privadas vinculadas a programas más públicos se hace más tarde muy común en los proyectos de vivienda de Le Corbusier. Ambos niveles, el inferior y el superior, se basan en la idea de una planta libre que provoca continuidad de los espacios. Bueno, Le Corbusier incorpora una serie de rampas que van desde el nivel inferior hasta el techo jardín, que obliga al habitante a minorar la marcha y a experimentar el movimiento entre los espacios. Bueno, la siguiente, las habitaciones de la residencia o el volumen superior están equipados con ventanas corridas que se mezclan discretamente con la fachada blanca y dura, liberando la fachada de cualquier jerarquía. Las ventanas corridas comienzan a jugar con la percepción entre el interior y el exterior, lo que no se hace completamente explícito hasta que uno se encuentre en su interior. Bueno, la vía Saboya es un conjunto de una composición cúbica, ¿no? Asentada sobre pilotes, como dije hace rato, y columnas de hormigón armado que forman parte de la nación estructural. Bueno, la siguiente edificación es la Universidad Unisocias. Según investigué, este edificio fue diseñado para hacer una universidad, que fue pensado bueno, ¿cómo se puede decir? Una universidad, ¿no? Que tiene un carácter de fuerte relación, no solo con el programa interno que debe albergar, sino con su influencia en el entorno en el que se inserta, como se puede ver en la foto de la derecha, más a la derecha. Es área verde y está rodeado de pista, ¿no? Donde van a pasar los autos, en el que se inserta, por tanto. Conversa generosamente con el paisaje del campus, liberando su planta baja para el tránsito, exacto, como dije, la pista y la socialización de todo, como mayormente se da en muchas universidades, ¿no? Bueno, según el autor de esta investigación, de esta construcción que lo hicieron, dice que revisaron el legado de los pilotes desde una nueva perspectiva, ya que priorizaron el uso de elementos industriales, estructuras aparentes y materiales en estado bruto, fomentando que las personas se cuestionen a sí mismas en lugar de buscar respuestas.
Buscaron una estética basada en la memoria de la arquitectura modernista brasileña y en la transparencia del proceso de construcción como una expresión constante de evolución. Bueno, también se dio un corte transversal, ya que toda la planta baja es flotante y se diseñó así porque ya es una zona de paso a la que ya estaban acostumbrados los alumnos antes de que existiera una edificación. Como se puede ver abajo, se puede ver la planta de la Universidad Unisociesc. Bueno, el concepto del proyecto también quería establecer una conexión con el pasado, que significa las referencias de la arquitectura brasileña. Los pilotes y las estructuras de hormigón visto, por ejemplo, son inspiraciones de nuestros referentes modernistas, ¿no? Como Paulo Méndez, Arrocha y Villanova Artigas, por ejemplo, pero aquí aparecen de forma actualizada. Bueno, y para terminar con la arquitectura peruana de 1990 al 2000. Bueno, según investigué, estas edificaciones, como entre estas está la Torre Interbank, que fue construida y terminada en el año 2000. Bueno, fue inaugurada en el emblemático año 2000 con un área total de construcción de 45.000 metros cuadrados y 20 pisos y 88 metros de altura máxima. Bueno, el diseño fue del arquitecto austriaco Hans Hollein, que funciona como sede principal del Banco Interbank y se ubica en el cruce de las avenidas Javier Prado y Paseo de la República. Ubicamos en la intersección de dos autopistas principales que fueron las avenidas Javier Prado y Paseo de la República. En el centro de la ciudad de Lima esta es zona sísmica. Bueno, el partido se resuelve en dos bloques de formas distintas, que comunicados que son la torre y un edificio más bajo, y un basamento monumental de piedra andina que rescata la herencia incaica. Bueno, el edificio no parece tener ni frente ni fondo, adaptándose al lugar de implantación. La esbelta torre se convierte así en un anuncio institucional sobre la autopista. Bueno, el frente principal de la torre de 20 plantas está protegido por una malla de titanio, material de poco peso altamente resistente a la corrosión y que, debido a sus propiedades electroestáticas, posee la capacidad de rechazar el polvo. Característico de la capital peruana por las noches. Lámparas de neón que generan diagonales que cortan la torre desde la base hasta la cima, constituyendo un faro urbano. Así como se puede ver en la foto de abajo, las luces, ¿no? Que forman luces diagonales desde lejos por las noches, como un faro urbano. Se usaron los materiales como el concreto armado, concreto postensado y estructuras metálicas. Este es lo más resaltante, ¿no? Bueno, y para terminar, el siguiente edificación sería el edificio Chocaviento del 2001. Bueno, no encontré mucha información de este edificio, ya que no fue sacado no fue sacado mucha información. Bueno, esta torre o edificio llamada Chocaviento es un edificio de oficinas de gran altura situado en el distrito de San Isidro, en Lima, Perú. Construido en el año 2001 con una altura cerca de los 2000, con una altura de 107 metros. Es el tercer edificio más alto en el Perú, superado solamente por la torre del centro cívico, en el centro cívico de Lima, con 109 metros, y el Westin Hotel Libertad con 121 metros. Se asemejan por ahí. Bueno, este edificio chocaviento fue inaugurado en el año 2001, como dije, con una altura de 105 metros. Y ese es el edificio más alto en el Perú. Y como dije, que tiene 24 pisos y 5 sótanos. Y su construcción costó mayormente 15.300 millones de dólares estadounidenses, claro. Que fue diseñado por el estudio de arquitectura Guillermo Malaga Architects. Fueron conjuntos de personas. Como se puede ver en la foto, y se puede ver la planta de este edificio. Mayormente este edificio es usado para oficinas, y fue el edificio más resaltante durante esta época, junto con la Torre de Centro Cívico y el Westin Hotel Libertador, ¿no? Que diferenciándose con varios metros, pero estos son los edificios más altos que contienen mayor altura, ¿no?